Por segunda vez declaran inocente al empresario y dirigente político Ricardo Francolini tras un largo proceso cuestionado desde un principio por parte de varios juristas de la sociedad panameña. Esto demuestra, una vez más, las constantes denuncias públicas sobre la justicia selectiva que estaba aplicándose desde el Ministerio Público en los casos de alto perfil. Lamentablemente, muchos panameños fueron encarcelados, humillados y denigrados por parte de fiscales en clara violación a las leyes y a los derechos humanos de las personas investigadas. Y precisamente sobre este tema, hoy se emitió un comunicado del Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá que confirma el sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados en el caso de la Caja de Ahorros por no constituir delito lo investigado, dice el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, sin salvamento de voto, mediante auto número 50-S.1-S.I del 2 de agosto del año 2019, confirmó el auto de sobreseimiento definitivo número 12 de 20 de agosto de 2018 del Juzgado 14º del Circuito Penal de Panamá y por ende mantiene el sobreseimiento definitivo de Ricardo Francolini Arosemena, Jason Enrique Pastor Yanguimal, Felipe Alejandro Virsi López, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Wes Valdés Chapuzó, Iván Rafael Clark y otros por el delito genérico contra la administración pública, específicamente de las diferentes formas de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros. La apelación fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación. Agrega el comunicado para los magistrados que resolvieron la apelación. El retraso en el pago de la deuda adquirida con la Caja de Ahorros se debió en gran medida a la demora de la presentación de los informes por parte de la empresa contratada para supervisar los adelantos de la obra en construcción y que luego de analizar los certificados de no objeción se percataron del retraso en el refrendo de la Contraloría General de la República. Por otro lado, uno de los varios elementos necesarios para considerar como peculado la conducta de los que participaron en la gestión del préstamo era el constatar que el préstamo no estaba garantizado, o sea, que se dispensó la suma de dinero sin respaldo económico para enfrentar un posible incumplimiento, y esto no se comprobó en el voluminoso expediente contentivo de aproximadamente 40 tomos y 20.000 fojas. Es por ello que mantienen la decisión del Juzgado 14º con fundamento en el numeral 2 del artículo 2207 del Código Judicial, pues la conducta investigada no constituye delito, es lo que indica el comunicado del Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá. Bien, por supuesto, confirmando el sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados. Y precisamente tenemos en la línea telefónica a la abogada Marcela Araúz, defensora de Ricardo Francolini en este caso. Abogada, buenas tardes, bienvenida a Next. Primero que todo, ¿cómo reacciona a este sobreseimiento que se ha dado a conocer hoy? Muy buenas tardes, estimados periodistas, muy buenas tardes, Panamá. Particularmente, muy buenas tardes a esas 22 familias que fueron injustamente sometidas a los vejámenes que fueron cumplidos, ejercidos y ejecutados por el Ministerio Público y por algunos funcionarios de la DIJ. En efecto, me permito indicarte ante todo que nos sentimos muy complacidos con la decisión dictada por el Tribunal Superior en segunda instancia, puesto que confirmó esa decisión que era un año dictó el Juzgado 14 al establecer que esos hechos investigados no constituían delito. Entonces, para nosotros como abogados, de verdad, nos sentimos muy satisfechos con la decisión y que a pesar de haber transcurrido este año, después de estos varios meses de estar ante esta indecisión por fin nuevamente, se vuelve a reiterar que toda esta investigación en contra del señor Ricardo Francolini
y de ese resto de los investigados, de esas 21 personas, se trataba de una gran mentira que inició casualmente con una publicación de la prensa. Y hoy día se determinó de manera reiterada que simplemente esos hechos meramente producto de una relación comercial, una relación bancaria, que no constituía ningún tipo de delito o hecho punible. Abogada, estamos perdiendo un poquito la señal, no sé si se puede ubicar un poquito mejor para ver si logramos escucharla. Mi siguiente pregunta es, ¿qué pasa ahora? ¿Ya esto finaliza completamente aquí? ¿Aquí no cabe ya ningún otro recurso, ninguna apelación, absolutamente más nada? Sí, en efecto, sí, aún la Fiscalía, el Ministerio Público, por tratarse de un sobreseimiento definitivo, el Ministerio Público tiene la opción de recurrir a través de un recurso extraordinario que sería la casación. Pero esperemos que entiendan que no hay delito y ya no es necesario seguir cometiendo esta injusticia a estas 22 familias que fueron sometidas a allanamientos y presiones. ¿Considera usted que esta medida sería por parte de la Fiscalía pues un abrupto, una exageración? O sea, seguir al siguiente paso no es necesario, ya todo se ha comprobado que no hubo delito, como bien lo dice el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Bueno, en efecto, ellos tendrán derecho a recurrir, sin embargo, tienen que estar conscientes que aquellos actos que han sido cuestionados sobre la investigación y la decisión, a nosotros como defensa Bueno, hemos perdido la llamada de la abogada Marcela Araúz, defensa del señor Ricardo Francolini Arosemena. Pero tenemos en línea telefónica también al abogado Alfonso Fraguela. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y está muy al tanto de todos estos casos y le ha estado dando seguimiento a través de todos estos años. Abogado, ¿qué piensa usted de esta decisión? ¿Cómo la recibe? ¿Se ha hecho justicia en esta situación? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que es importante destacar que el fallo que se da en segunda instancia a través del Tribunal Superior de confirmar la decisión del juez de primera instancia es simple y llanamente lo que interpretaron los magistrados luego de haber ponderado el fallo y las argumentaciones que emitió la Procuraduría, es decir, la Fiscalía, al momento de tener que recurrir en grado de apelación. Siento que aquí desde un principio, a lo personal, viéndolo desde afuera, me parece que no había una argumentación para un proceso, toda vez que desde ese momento se habían pagado los intereses y no hubo ninguna lesión, ya que el préstamo que se había requerido y que obviamente había sido otorgado por parte de las personas o que eran supuestamente funcionarios, en ese caso de la Junta Directiva, al igual que las personas que recibieron el préstamo, estas personas pagaron los intereses y en consecuencia no hay una lesión en contra de la Caja de Ahorro. Tenemos que estar claros que en ese momento la Caja de Ahorro fue muy cautelosa al momento de interponer cualquier tipo de acción. Sin embargo, el Ministerio Público se manejó bajo el criterio constitucional de que es quien lleva adelante la acción penal y obviamente la hace en nombre de la sociedad. Evidentemente lo que cabe aquí, en caso de que ella, me refiero específicamente a la Fiscalía, sería presentar un recurso de casación penal ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, yo creo que sería una medida excesiva, ya que pues evidentemente se ha confirmado por 3 magistrados que efectivamente no hay mérito para que las personas hayan sido condenadas. Se otorga y se reafirma lo que sería un sobreseimiento definitivo. Es decir, no hay elementos que determinen que hay algún tipo de vínculo dentro de la comisión de un supuesto delito. Así que siento que sería una medida excesiva. Sin embargo, lo que debemos rescatar de todos estos hechos es que todos los casos que hayan sido llevados y forzados por algún tipo de medida de presión, por algún tipo de medida que
que fuera la intención de, por obligación, por instrucciones, seguir adelante un proceso, pues obviamente se van a ir cayendo. Y esa es la lectura que deja dejando un mal sabor de boca, porque tenemos que estar claros que frente a todos estos procesos hay un desgaste del Estado, un desgaste en materia de recursos económicos que obviamente llevan adelante el Ministerio Público y obviamente el Estado a través del órgano judicial como poder del Estado al tener que resolver los casos en cuestión. Perdón, abogado. Entiendo que son 3 magistrados los que conforman el segundo Tribunal Superior de Justicia y si esto se hizo sin salvamento de voto, esto quiere decir que los 3 votaron de manera unánime en aprobar este sobreseimiento definitivo. ¿Es así? Eso exactamente. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, tuve la oportunidad de verlo a través de no he podido leer el fallo de manera definitiva, sin embargo la observación que manda a través de un tuit, el órgano judicial señala de que se otorga el sobreseimiento definitivo, o sea, se confirma el fallo del juez de primera instancia, sin mencionar que hubo salvamento de voto por ninguno de los magistrados, lo cual pues te hace suponer que la decisión del grupo colegiado de los magistrados, en todo caso, fue simplemente confirmar el fallo de primera instancia en señalar que hay un sobreseimiento definitivo. Quiero aprovechar que lo tengo aquí en línea telefónica porque la comunicación con la abogada Marcela Araúz se nos cayó y ella como defensa pues quizás era la que me tenía que responder esto. ¿Cuánto tiempo tendría la Fiscalía para presentar este recurso de casación y ante qué instancia se presenta esto? Bueno, en estos casos habría que verificar si ya se le notificó al Ministerio Público. No lo sé, pues, te reitero, porque no he visto el expediente, yo sí, ni tampoco el fallo. Siento que en todo caso la persona idónea es precisamente la licenciada Marcela Araúz, que debe estar dándole seguimiento como defensa técnica del licenciado Francolini. Sin embargo, evidentemente, una vez que se proceda a la notificación de las partes, entonces empieza a correr el término para interponer lo que sería el recurso de casación ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, abogado Alfonso Fraguela, muchas gracias por atender nuestra llamada y escuchar también sus reacciones sobre este fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia. También está con nosotros Luis Eduardo Camacho, hijo, para reaccionar y ponernos en perspectiva también esta situación y este fallo, este sobreseimiento definitivo del cual hemos conocido esta tarde. Abogado, buenas tardes y bienvenido a Next Noticias. Abogado Luis Eduardo Camacho, ¿me escucha? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si escuchó mi pregunta. No, no la escuché. Bueno, primero que todo, pues quería escuchar sus reacciones ante la noticia, ante este fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia, donde se otorga el sobreseimiento definitivo a todos los involucrados en el caso de la Caja de Ahorros. ¿Esto era algo que se veía venir? Sí, mira, yo pienso que sí era lo que se venía a venir, toda vez que te puedo hablar un poco porque conozco el expediente, no conozco la decisión actual, pero sí conozco parte y te puedo decir que es un expediente extraño, porque es un expediente donde se pretende sancionar a personas ante un hecho inexistente, donde no hubo lesión patrimonial, donde no existe lesión porque así lo certificaron las entidades correspondientes e incluso la Caja de Ahorro se resistió a presentarse como tercero dentro de este expediente en razón de que ese préstamo se cumplió en su totalidad y pagaron intereses, o sea, es decir, no hubo incumplimiento, no hubo afectación del Estado. Sin embargo, aquí todos sabemos la realidad de lo que pasó en este caso. Y este es uno de los tantos casos que se utilizó durante la pasada administración para perseguir a adversarios políticos. Ustedes recordarán, hace aproximadamente un mes salió un comunicado de los accionistas de este proyecto y estos accionistas hicieron graves señalamientos en cuanto a personas que los presionaron para ceder el contrato. Y no cualquier persona, hablan de personalidades con altos cargos de la pasada administración. Entonces, ante esa evidente situación, la justicia no podía hacer otra cosa que absolver a las personas investigadas en un proceso absurdo
y el día de hoy confirmar esa decisión, porque insisto, no existe lección patrimonial en ese expediente y por lo tanto es ilógico que el Estado pretenda sancionar a personas por un hecho delictivo que jamás existió. Yo quiero hacer un breve recorderis para las personas que quizás no recuerdan exactamente qué fue lo que pasó. Este fue un caso muy sonado, sin duda. Han pasado ya varios años. Este fue un préstamo que otorgó la Caja de Ahorros a la compañía HP Contratas, si no me equivoco, para el sistema de riegos de Tonosí. Pero a su vez el dinero se utilizó para otros fines, pero al momento de reembolsar nuevamente a la Caja de Ahorros se devolvió con todos sus intereses, se pagó a tiempo y no hubo ningún problema. ¿Es así? Es que vamos a algo. Lo importante no es las interioridades del proceso como tal, claro, son irrelevantes frente al hecho de que hay un préstamo que se otorgó y se canceló y se pagaron sus intereses. Eso sería, te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Vamos a poner el ejemplo, tú vas hoy a la Caja de Ahorro y pides un préstamo para ampliar tu vivienda. Correcto. Y en medio de esa ampliación de vivienda, tú decides mejor comprarte un carro. Así es. Pero tú no dejaste de honrar tu préstamo. Exacto. No puedes bajo ninguna circunstancia constituir un delito que tú pediste un préstamo para algo y lo usaste para otro, porque eso no es ni siquiera un delito. Hacer eso no es ni siquiera delito. Eso, en determinado caso, el incumplimiento del pago conlleva otro procedimiento en otra instancia, pero aquí la pasada administración en conjunto con el Ministerio Público se dieron a la tarea de abrir expedientes en contra de adversarios políticos y todos sabemos para qué, para crear un ambiente y una atmósfera negativa y a la final llevarlo hacia el único enemigo que tenía el expresidente, que era el señor Ricardo Martinelli. Todos estos expedientes que se fueron creando de esa manera tenían un solo objetivo. Y yo creo que hoy la justicia ha hecho algo correcto, porque después de mucho tiempo de sufrimiento, donde hubieron personas detenidas, privadas de su libertad por este caso, hoy en día la justicia le hace justicia a ellos y a su familia y demuestra su inocencia en cuanto a los hechos. Ellos no cometieron delito y eso ha quedado claro y cada día va quedando más en evidencia cómo esa procuraduría paralela de la de que tanto se ha hablado se dedicó a armar expedientes en contra de adversarios, se dedicó a la creación de testigos que ellos mismos planificaban con el único objetivo de perjudicar a un grupo específico de personas. Y yo creo que hoy la justicia da un paso importante en ese sentido porque, vuelvo e insisto, no existe hecho delictivo en ese expediente y así ha sido corroborado en primera instancia por el juzgado que conoció y en segunda instancia por el segundo Tribunal Superior, que ha corroborado la decisión de absolver. Muy bien, gracias al licenciado Luis Eduardo Camacho, hijo, por darnos su punto de vista ante esta situación, ante este fallo del segundo Tribunal Superior de Justicia que ha dictado sobreseimiento definitivo en el caso de la Caja de Ahorros. También está con nosotros en línea telefónica el abogado Roniel Ortiz, quien ha seguido muy de cerca este caso también y debe tener opiniones muy interesantes en este momento. Abogado, buenas tardes. Bienvenido a Next. Buenas tardes. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la entrevista. Su opinión ante este fallo que se ha conocido esta tarde. Bueno, Iván, gracias a Dios, hoy se hizo justicia, hoy se dio finalización con este sobreseimiento definitivo, que significa que no había ni vinculación y mucho menos la acreditación de un hecho punible. Eso significa un sobreseimiento definitivo. No se pudo acreditar el hecho punible y mucho menos la vinculación de ninguna de las personas que ilegalmente estuvieron procesadas en este caso. Yo me alegro mucho por mi amigo Ricardo Francolini, por Fernando Correa, por Tacho, el ingeniero Tacho Ruiz y el resto de las personas que estuvieron vinculadas en el mismo, porque
fue una injusticia, un padecimiento muy grande para ellos y su familia, pero al final del camino esto era parte de la justicia selectiva del gobierno de Juan Carlos Varela y la persecución política que emprendieron junto con la Procuraduría y demás personas. El recurso de casación del cual se habla que podría utilizar la Fiscalía, ¿usted lo ve como algo realmente viable en este momento o que pueda suceder? Bueno, la ley lo permite, pero sería un exabrupto jurídico o un abuso con relación a ese tema de querer forzar una situación que realmente no tiene ni pie ni cabeza, porque es un sobreseimiento definitivo. El tribunal está confirmando la decisión de primera instancia de que no se acreditó un hecho punible y mucho menos la vinculación de la persona. Cuando se da un sobreseimiento provisional es porque falta una de las dos cosas. Se acredita el hecho y no se vincula a ninguna persona, puede ser provisional. Pero en este caso ha sido contundente en establecer de que no existe ni una ni otro que se llama, en la justicia inquisitiva, se llamaba el binomio táctico jurídico que se necesitaba para poder llevar a cabo o acreditar o condenar a una persona. En este caso se dio de esa forma. Pensamos que es ilusorio llevar un caso como ese a una casación, pero yo me imagino que el grado de maldad de esta procuradora va a hacer todo lo posible para continuar eso, pero es la segunda batalla dentro del mismo caso ganada por los amigos. Este recurso de casación, ¿ante quién se interpondría? ¿A dónde se elevaría? Eso va ante primero se sustenta ante el segundo tribunal superior. Él verifica la viabilidad. Una vez que se dé la viabilidad, se sube a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, donde los tres magistrados que conforman esa sala hacen un reparto. Uno va a ser el ponente y entonces se entrará a calificar la admisibilidad o no de ese recurso, para entonces que se le dé trámite, se corran traslado al Ministerio Público y posteriormente se hará una audiencia donde las partes, el Ministerio Público tiene que ir a aprobar la inconsistencia o los puntos que ellos establecen que no se valoraron y que por lo cual piden que se case la sentencia y se cambie el resultado. En caso de la defensa tienen que ir a pelear como gato boca arriba esa resolución favorable para que se mantenga la misma. Bueno, habrá que esperar entonces a ver qué decide la Fiscalía en este caso. ¿Cuánto tiempo tendrían para actuar? No, eso apenas se notifica a la Fiscalía, se anuncia en la notificación, se anuncia el recurso. Se da un término de 15 días para sustentar posteriormente. Incluso en este caso se da una peculiaridad que el tribunal te entrega el expediente original. Tú te llevas el expediente original para tu casa y tienes la oportunidad de que en el término que te dan, cada quien sustente su posición, lo devuelve, presenta su recurso y entonces una vez que todos juntos camina hacia la Corte Suprema Sala Penal. Muy bien, estaremos muy pendientes entonces a ver cómo evoluciona toda esta situación. En este caso, queremos recordarles una vez más que el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó hoy el sobreseimiento definitivo a favor de los imputados en el caso de la Caja de Ahorros, y escuchábamos en este momento también las reacciones del abogado Roniel Ortiz, al quien le agradecemos muchísimo, y también al resto de los participantes.